El momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora en el Destape Sin Fin. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenido, Adrián Murano, se te ha extrañado. Yo a ustedes. ¿Qué trajo Murano? Caramelos de madera traje un montón. No, en serio. ¿En serio? Traje caramelos de madera. Me estás jodiendo. ¿En serio, No, verdad? trajo caramelos de madera. ¿Dónde están? Ahí Están afuera. están en producción. Ahora te traigo, ahora te traigo. Ahí vengo, trae chicos. caramelos de madera. ¿Puedo ir a buscar? Sí, voy a buscar, anda, mientras Dame, charlamos un rato. Che, Trae la cara. Muy televisivo todo esto. sí, absolutamente. Ahí está. ¿Querés mostrarlo en cámara, Ari, también? ¿Vas a ver? Son caramelos Ahí. de madera de verdad. Súmense a YouTube, si quieren ver un caramelo de madera. Acá están los famosos caramelos de madera de Murano. Existen. ¿Existen? ¿En serio? Y son brasileños. Así es. Y a ver, pará, lo voy de a probar. madera. De madera. Ahí ¿Y de qué es? ¿Qué es? ¿Como un...? A ver. Probalo, Como un probalo. marroco, una cosa por el estilo. No, ¿cómo? Es un marroco. No, es de maní. Es un mini mantecol. Como El verdadero caramelo de Claro. madera era el caramelo de Chuenga, perdón. Es el hijo de... Claro, de chonga es difícil. Ese era de madera, de Eso es de verdad. madera, Ese verdad. era Sí. de porcelana. Sí, es el hijo entre un mantecol y un marroc. Algo por el Exactamente, es un intermedio. Tuvieron una noche de felicidad, Tomá, Urquía, un no lo mantecol y un Dietético, ¿no? marroc, y tuvieron este cosita muy rico. Está bueno, ¿viste? Un caramelo de madera, auténtico caramelo de madera. Ahí está. Bueno, muy bien. Che, bueno, hablando de caramelos de madera. Sí, hay un montón acá. Hay un montón. Ayer, en algo que creo va a repetirse a lo largo de lo que duren los Juegos Olímpicos, los equipos argentinos que se presentaron, el de rugby y el de fútbol, fueron silbados por prácticamente toda la afición, que uno entiende que más allá de diferencias en sus orígenes, la gran mayoría nacieron en Francia y son, por lo tanto, franceses. Yo me pregunto si esto tiene que ver exclusivamente con esos 10 segundos de video que se escaparon de las celebraciones, o sobre todo lo que se construyó encima de eso, porque encima de ese episodio puntual que se había encapsulado en sí mismo en pocas horas cuando el jugador salió a pedir disculpas y demás, desde el gobierno argentino se empezó a construir un relato que estaba más pensado para el público interno y sobre todo para alimentar las propias internas del espacio que gobierna, que el papel de Argentina en el mundo, la imagen de Argentina en el mundo y demás. Porque primero el presidente retuiteó a un troll que tenía un mensaje donde reivindicaba el cantito. Después la vicepresidente hizo un tuit en una tónica similar defendiendo supuestamente a los jugadores. Digo supuestamente porque para mí agrandar el conflicto los perjudica más que beneficiarlos. Y finalmente en el broche de ese acto, la hermana del presidente fue a la embajada de Francia, un hecho sumamente inusual, supuestamente a pedir disculpas por lo que había dicho la vicepresidenta. Yo estoy convencido de que sin toda ese pase de manos, que insisto, fue pensado para el mercado local, pero tuvo una enorme repercusión en la prensa internacional y sobre todo en la francesa, en vísperas de las Olimpiadas y del viaje de Milei para el comienzo de las Olimpiadas, si no permitió, por lo menos amplificó esta situación que va a afectar a todos los atletas argentinos que en las próximas semanas disputen los Juegos Olímpicos. Por eso digo, no confundamos nacionalismo, que es cuidar los intereses de la Argentina, con esta payasada que es utilizar, en todo caso, los supuestos intereses o la defensa de los valores nacionales para objetivos propios. Ayer, mientras Milei se subía al avión para viajar a París, Villarroel volvía a tuitear: aunque nos insulten y silben nuestro himno, Argentina está destinada a la grandeza, viva la argentinidad. Hay, incluso dentro del peronismo, quienes ante este tipo de mensajes se conmueven y lamentan, en todo caso, que Villarroel no sea parte del peronismo, que no comparta el espacio con el peronismo. Me parece que es un error gravísimo, gravísimo porque
parte de confundir, insisto, nacionalismo, que es el interés de la defensa de los intereses nacionales, con patrioterismo en todo caso. Con patrioterismo. Porque mientras Victoria Villarroel, por ejemplo, se subía a un tanque para desfilar por la Avenida del Libertador, algo que también fue rescatado por un montón de personas diciendo, bueno, esto es una recuperación del rol histórico de las Fuerzas Armadas, la Argentina dejaba el sillón vacío en el Mercosur y por primera vez en más de 30 años, en la declaración final del Mercosur no figuraba un respaldo a la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur. Entonces es todo lo contrario a nacionalismo. Se hacen gestos en todo caso, o guiños hacia un sector, pero después los actos van en otro sentido. ¿No nos olvidamos acaso que Victoria Villarroel desempató con su voto la aprobación de la ley de bases que tiene el RIGI, que es la entrega de un proyecto de país desarrollado hacia el futuro por varias décadas? Nadie que sea nacionalista puede levantar la manito para aprobar algo como el RIGI. O que es la vicepresidenta de un gobierno que en su primer decreto deroga la ley de tierras. No la vi decir nada sobre la ley de tierras a Villarroel. Pero sí, seguro, queda mucho mejor que irse de gira a París o a Silicon Valley, recorrer las fiestas populares por todo el país, porque Villarroel es una persona muy inteligente y en ese sentido sabe aprovechar muy bien esa ventaja que le da el gobierno en la disputa interna. Pero no seamos pelotudos de comernos el palito. No es nacionalista alguien que era la niña mimada de los ojos de Videla, salvo que pensemos que Videla era un patriota. Es que no es nacionalista alguien que sigue defendiendo la libertad de Astiz, que se entregó sin hacer un solo tiro en Malvinas, algo que está penado por el Código Militar argentino. No nos comamos ese caramelo de madera, no pisemos ese palito, porque Villarroel no es lo mismo que Milei, es peor que Milei. Aunque tenga 2 dedos más de frente para escribir tweets que pueden llegar a caerle simpático a un par. Es peor porque tiene un proyecto de poder, Nico, lo hemos comentado acá, y tiene un proyecto de poder y tiene con quién gobernar. A Milei se le complica eso, porque rompe sus propias estructuras, la estructura que va creando. La alusión a la dictadura es interesante porque nosotros hemos marcado muchas veces la continuidad histórica del ciclo, que se inicia en la dictadura genocida, continúa con Menem, retoma Macri con dificultades, no por falta de voluntad, sino porque por falta de pericia en tal caso, y ahora asume Milei. Ese ciclo, mirá, voy a usar la metáfora romántica de Ari, ahora está viéndose de modo patético con esta noche romántica, si querés, entre dictadura y menemismo, donde se retoman ambos postulados. La frivolidad, representada en Milei, haciendo el esfuerzo para que su hermana pueda participar de la apertura de los Juegos Olímpicos. Frivolidad menemista, pura y dura, digamos. No se me ocurre otra forma de calificarlo. Y Villarroel, que como hiciera Videla, su mentor, y como hiciera la dictadura genocida, encubre entreguismo de patrioterismo. Pero no hubo gobierno más entreguista que la dictadura genocida. Entregó la industria, el desarrollo industrial, entregó recursos naturales, entregó las finanzas de la Argentina, las posibilidades financieras de la Argentina, y después entregó la sangre de sus propios compatriotas en una guerra criminal, como fue incluso declarado por el propio informe Rattenbach. Donde se estableció que esa guerra fue un acto criminal. Y hasta podemos decir que del gobierno las Malvinas, porque hasta el 82 claro, el trabajo diplomático era muy fructífero en ese sentido. Lo que clausuró esa puerta fue justamente la guerra. Y después, respecto al peronismo, la dictadura genocida no hubiese ocurrido sin complicidades políticas. Y hubo complicidad del peronismo, que puso al mismo tiempo victimarios y víctimas en ese proceso. Entonces, la identidad política no garantiza indemnidad desde el punto de vista de las acciones políticas, ¿no? No debiera, por lo menos. Y en este caso, efectivamente, lo que vos decís, hay un peligro ahí de que haya un sector del peronismo que se entusiasme con la figura de Villarroel y le dé el soporte que le falta, que es el soporte de una asamblea legislativa. A mí lo que me sorprende un poco es
o lo que me parece impactante de esta etapa es la fungibilidad de Victoria Villarroel, porque si estamos diciendo que Victoria Villarroel es una figura potable para un sector del peronismo, Milei la tiene aún de vicepresidenta y desde mi punto de vista todavía no es una coparticipación del poder no virtuosa, toda vez que ella cubre un sector y Javier Milei cubre las expectativas de otro. Esto del patrioterismo o el chauvinismo, que nada tiene que ver con el patriotismo, alimenta un poco a algún sector. Y también es la niña mimada de Mauricio Macri, entonces es Olin. Sí. Bueno, Mauricio Macri considera que la puede manejar, ¿no? Como consideró lo mismo con Milei y se equivocó. Sumo un par de datos de Victoria Villarroel porque los publicamos en El Destape, estoy viendo la fecha, el 10 de septiembre del 2023, cuando ya advertíamos esto, ojo con Victoria Villarroel, que tiene que ver con el CELTIV. El CELTIV es el CELS al revés que tiene Villarroel, que es el Centro de Estudios Legales sobre el terrorismo y sus víctimas, que es un poco el caballito de batalla que tiene ella, que es la estrategia que en su momento armó el general de brigada Carlos Martínez, poco conocido, pero peor que Videla, para llamarles la atención. Carlos Martínez fue el tipo que organizó lo que hizo Videla. Videla dio la orden, el que organizaba era Carlos Martínez, y que en democracia Carlos Martínez dijo: tenemos que nuclear a los militares bajo algún eje, ese eje es quienes fueron víctimas del terrorismo, hay que reunirlos ahí, juntar esas víctimas del terrorismo para tener un contradiscurso contra el discurso de los derechos humanos. Eso fue una estrategia, lo ha publicado la colega Luciana Bertoia, que es la que más conoce de estos temas. Eso es lo que hace Villarroel en el CELTIV. Ahora, lo que publicamos en septiembre del año pasado fue que conseguimos las actas y la escritura fundacional del CELTIV. Y ahí está esto que dice Nico de por qué Villarroel es peligrosa. En el acta fundacional del CELTIV no están los milicos, están los empresarios. Claro. Entonces, el tipo que le maneja los papeles a Victoria Villarroel se llama Jorge Luis Pérez Salati. Seguramente ustedes no lo conocen, pero es uno de los tipos más poderosos de este país, porque es el abogado de las grandes empresas. ¿Sí? Es de hecho uno de los recaudadores de campaña de Macri, histórico, porque las empresas no ponen plata solas, se la dan a través de los estudios de abogados. Pérez Salati tenía un estudio con Grondona hijo y con Martínez de Oz hijo. Martínez de Oz hijo después se abrió su propio estudio vinculado a la energía. Hablamos de Grondona, hablamos del hijo de Mariano Grondona. El hijo de Mariano Grondona. El periodista. Y vocero. Periodistas como mucho, bueno, pero Mariano Grondona no necesita presentación, Grondona. Ya lo conocen. Bueno, hay mucha gente joven escuchando este programa. Es verdad, bueno, Jorge Luis Pérez Salati, acuérdense de ese nombre porque es el que le maneja los papeles a Villarroel. El otro socio fundacional del CELTIV es Máximo Fonrush, que es del Estudio Casañe. El Estudio Casañe es el que escribe las leyes de Milei, ¿sí? Entre otros. Fue abogado de Macri, también, Máximo Fonrush, en el caso Correo. Todos son socios del estudio del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que no es el colegio público, es el colegio donde se reúnen los abogados de los defensores de genocidas y los abogados de grandes empresas. También está en el CELTIV de Victoria Villarroel Horacio Adolfo García Belsunce. García Belsunce fue funcionario de la dictadura fusiladora y fue vicepresidente, esto es buenísimo porque también volvemos al menemismo, de la Comisión Permanente de Homenaje al Almirante Isaac Francisco Rojas. Mirá. Eso existió. ¿Sí? Y también fue vicepresidente de FIEL, que es el think tank que puso a todos los ministros de Economía de la dictadura. La dictadura tuvo 5 ministros de Economía, Martínez de Oz fue el más conocido, pero tuvo 5, los 5 fueron de FIEL. El otro integrante es Alejandro Fargosi, hombre de las operaciones judiciales del macrismo en el Consejo de la Magistratura y que fue abogado del Fondo Buitre Burford. Digo, ahora cuando hablan de YPF, qué sé yo, Fargosi fue abogado del Fondo Buitre Burford. Figura también Eugenio Carlos José Aramburu. Sí. No me vengan a hablar de nacionalismo si sos abogado de un fondo buitre que está tratando de quedarse con YPF. No, claro, es una farsa, sí. Claro. Y el escribano fue el escribano del Diario de la Nación, que se llama Enrique Francisco Maschwitz. Claro. Digo, ese es el entorno de Villarroel, para que no se queden solo con los tanques. O sea, recuerden siempre que los tanques fueron mano de obra de los empresarios, de un grupo de empresarios. Bueno, Villarroel sigue vinculada a ese grupo de empresarios. No arriesgo mucho si pienso que está todo centralizado en el colegio de abogados, en el colegio, ¿no? Claro. El colegio de abogados de la calle Montevideo, que no es el colegio público, sino el eje, el think tank. No, que son los redactores del decreto. Que es, yo me voy acordando de cosas. El día que se sanciona la ley Bases, Guillermo Francos va a festejar a un lugar.
Le estoy tirando unos ladrillazos a la gente de video, tremendo, gracias por agarrarlos todos. Guillermo Franco fue a festejar la sanción de la ley bases al Colegio de Abogados, de donde son todos estos personajes. Que no es el público, es el que queda en la calle Montevideo. Son los que redactaron el DNU y la ley bases. Que está en la calle Montevideo, ¿saben por qué? Yo estoy hilando un montón de cosas. Antes lo tenían en la oficina dentro del Palacio de Tribunales. Ah, mira. Esto es real. ¿Y quién los echó del Palacio de Tribunales? Adivinen. Pasó hace 70 años. Juan Domingo. Perón los echó del Palacio de Tribunales. Por eso lo odian. Porque tenían la oficina directamente adentro. Claro. Y le dijo, chicos, ustedes no pueden estar ahí. Bueno, esto es todo el entorno de Victoria Villarroel. Bueno, hay continuidades, ¿no? Acaban de nombrar hoy a una funcionaria muy relevante del área económica, que es la Subsecretaría de Economías Regionales. ¿Por qué es muy relevante? El fin de semana, el domingo, va a ser noticia lo que ocurra en la rural, en esa contradicción que es el acto de cierre, de acto de apertura en la jornada de cierre de la exposición rural. Milei armó un escenario internacional. Va a venir el presidente de Uruguay, va a venir el presidente de Paraguay. Estuvo en la previa y para ir armando la escenificación Caputo antes de ayer, en la rural, almorzando con los representantes de lo que era la mesa de enlace. Caputo Santiago. Toto. ¿Toto? Toto Ah, Caputo. mira. Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Claro, sí, estuvo reunido con la mesa de enlace. Estuvo sí, reunido con la mesa de enlace acá en la rural en Palermo. Y ¿Por ahí qué le no sacaron. pasó después por acá? Y podría. Tal vez pasó Estaba por al acá, lado. estamos a 2 cuadras. ¿No la abrimos, Tano? Estuvieron sacándole punta a lo que podrían ser anuncios anuncios espirituales de Milei para el sector Porque agropecuario, plata no hay. porque plata no hay. Entonces, otra vez se repetirá la promesa de que en algún momento se abrirá el cepo. En otro contexto, ayer me decía un conocedor de la interna agropecuaria, en otro contexto lo hubiesen silbado, como lo silbaron Alfonsín, ¿no? En la sociedad rural, en la exposición rural. ¿Por qué? Y bueno, porque varias de las promesas de Milei en campaña no se cumplieron. Levantar el cepo, dejó atrasar el dólar, o atrasó el dólar, no modificó a la baja las retenciones, sino que en algunos casos hasta la aumentó. Es decir, que la política agropecuaria de Milei, el campo lo considera como una política nociva. Sin embargo, lo van a aplaudir. Si lo hubiera hecho el peronismo, ya habrían sacado los tractores. Sí, a la estarían los tractores en la ruta, calle, obviamente. etcétera. No, lo van a aplaudir. ¿Por qué lo van a aplaudir? Bueno, porque siguen confiando en que este será un gobierno a tono con sus necesidades. Confían mal, como habitualmente ocurre con el campo argentino. Actúa bien en beneficio de sus intereses, muy mal en beneficio de los intereses de las mayorías. Esto es tradición nacional. Pero en este caso le están errando, además, porque los tiempos de Milei no son los tiempos del ciclo productivo del sector agropecuario. Y entonces fíjate lo que pasa, uno no aporta el dólar, el otro no aporta una mejora del tipo de cambio y ahí están trabados, uno no tiene los dólares y los otros no tienen los ingresos para poder sembrar, y así están trabados. Bueno, más allá de eso, nombraron a una funcionaria que sigue con esta saga que vos relatabas. ¿Quién es? Inés Liendo se llama. Ese apellido Salvo me de- suena. Les va a sonar porque fue varias veces funcionario el apellido Liendo, Claro. empezando por su abuelo. Horacio Tomás. Horacio Tomás, abuelo de Inés, fue ministro de Trabajo de Videla. El ministro de Trabajo, lo señala Mariano. Ministro de Trabajo. No, ministro de Trabajo, Mariano porque fue el Martín. ministro de Trabajo que articuló con las empresas el sistema represivo Claro. en las empresas. Dentro Hasta hace de las unos años fábricas. estaba el cuadro en los pasillos Claro. del piso 13 del ministerio. Claro, serio? Claro, Horacio Tomás Liendo, abuelo, fue el que articuló la represión en las fábricas. Sí. Esa fue su función. Civil. No, perdón, no era civil. El Horacio Tomás Liendo II, Horacio Tomás Liendo hijo, Padre de la funcionaria actual. no, tío de la funcionaria actual, fue viceministro de Cavallo, en la continuidad histórica, dictadura, Menem, el viceministro de Cavallo. Un articulador muy importante del segmento privatizador del menemismo. Claro. Sí, fue el cerebro ejecutivo, digamos, de la gestión Cavallo. Horacio Tomás Liendo Nieto, tercero, fue funcionario con Sturzenegger en el Banco Central de Macri, Sí. primo de Inés Liendo. Cuando terminó la experiencia macrista, que terminó
rápido y mal, por las políticas que aplicó. Horacio Tomás Liendo, nieto, fue a trabajar a Mercado Libre. Hoy es una especie de CEO financiero del grupo Galperín. CFO. ¿Eh? CFO. Es el cargo del Sí, CEO financiero. exactamente. CEO CFO. financiero. CFO. Es abogado igual. El papá de Inés Liendo es Marcelo Liendo, ex coronel del ejército, jefe de brigada. Ahora, ¿por qué es interesante lo de Inés Liendo? Primero porque no sabe, es abogada, no sabe absolutamente nada de economías regionales. ¿Y por qué fue nombrada en un cargo tan sensible para el desarrollo de la Argentina y sobre todo el desarrollo expandido de la Argentina? Porque al gobierno no le interesa el desarrollo expandido de la Argentina. No, porque es muy importante, porque Inés Liendo fue macrista, bullrichista hasta que Bullrich perdió las elecciones. Ahí se hizo libertaria, pero fanática. Sí. Compró pintura violeta, pintó todos los locales violeta, Bien. todo. Fue candidata a gobernadora en Salta y quiere repetir la experiencia. Y ahora el gobierno, en una práctica política tradicional, le da cargo con guita, le da cargo con caja. Entonces el que está preocupadísimo, y ayer vos veías los medios locales de Salta, muchos de ellos muy estimulados por las preocupaciones del gobernador Sáenz, que la lapidaban a Liendo y lapidaban al gobierno por nombrar a Liendo. Sáenz, que como bien recordaba Ari, es uno de los que levantó la manito para votar. Sí. Estuvo para en el que Pacto sus de diputados estuvo en el Mayo. pacto. Entonces, ojo, porque hay mucho político argentino que cree que es vivísimo, que es rapidísimo, que agarra la propia, están salvando a sus nietos. Yo eso no lo comparto, lo puedo entender, no lo comparto. Ahora, quien esté pensando política al lado de Milei, que entiendo es Lule Menem, el que está pensando este desarrollo territorial de la libertad avanza. Lule Menem, Bornoroni. Claro. Y Karina ahí como tercera pata. Entiendo que el que está pensando estas Sí. estrategias de intervención le está pasando a Rolo Figueroa En Neuquén. Le están Está pasando en la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos. Están desplegando guita, le van a dar 100.000 millones de dólares así de muchachos para hacer política. Más política tradicional que eso no hay. En el sentido tradicional que empieza a competir con los gobernadores que hasta acá se ofrecían como dadores de gobernabilidad del gobierno. Sí, se están, digamos, no te digo volando puentes, pero por lo menos sacándole un poco de cimiento a esos puentes. Lo mismo pasa, y lo venimos contando, con el bloque de Pichetto en el Congreso, lo mismo pasa con algunos sectores empresarios. Bueno, habrá que ver esta segunda fase con qué soportes políticos se hace, y ahí es donde, para volver al principio, Villarroel pareciera mostrarse como una socia más confiable que Karina y Javier Milei. Che, Mariano, deja de hacer lío. La semana pasada fue Ariel que hizo quilombo. Sí, Se no peleó puedo con decir, Caputo, con Toto Caputo. sí. ¿O fue esta semana? ¿Fue esta semana? No, fue esta semana. fue esta semana. Yo no estaba, por eso. Bueno, hace Sí, 3 sí. días Ari se peleó con Caputo. Ahora vos te peleás con Sturzenegger. Sí, pero Ari se Cuando peleó. vuelva Navarro nos va a retar porque nos Navarro peleamos se con todo el fue mundo. y dejó dicho que no nos peleáramos con nadie. Bueno, Ari se peleó con información cierta. Yo me peleé a caballo aparentemente de información falsa. Dice el ministro de Transformación y... Ya me olvidé. Puntito para Sturzenegger porque Caputo no pudo desmentir ni una coma, ni siquiera intentar desmentir una coma de lo que había Por eso publicado digo, Ari. para mí son enojos de grado diferente. Lo que sucedió fue que parece que Sturzenegger le molestó esta información que publicamos esta semana en el Destape Web. Que Que le cuenta? comentamos acá en el pase. Sí, claro, que cuenta básicamente esto de la reforma laboral, la fase 2 sería, ya hay una primera reforma laboral. Vos fíjate qué audaz, ¿no? El gobierno libertario, algo que el macrismo no pudo llevar adelante, que intentó negociar con la CGT, algo que el gobierno de la Alianza, incluso con la ley Banelco, avanzó mucho, pero después rápidamente fue derogado. Bueno, el gobierno de Javier Milei ya tiene una reforma laboral incorporada en la ley Bases y busca, sin lugar a dudas, una fase 2 a través de una batería de leyes que empiezan a trabajar a partir de ahora. Y que muchas son las que habían quedado por el camino de la redacción original de la ley de bases. Bueno, ese es el dato más interesante de esta respuesta de ayer del ministro Federico Sturzenegger cuando cita la nota que publicamos en el Destape y dice falso.
Después no quiso contestar, nosotros le ofrecimos una entrevista del modo que él le pareciera más útil. No diré que declinó porque omitió responder directamente, pero hubiera sido muy interesante que contestara, por un lado, qué era lo que le parecía falso de información suministrada por fuentes que están seguramente hasta más que Sturzenegger involucrados en esta temática cotidiana, y si le parecía todo falso, porque al fin y al cabo nosotros lo que publicamos fueron al menos 3 ejes de esta nueva reforma laboral que busca el gobierno. 2 de esos ejes estaban contenidos taxativamente en el DNU 70/23, que, puntos suspensivos, redactó Federico Sturzenegger. De hecho, estaba parado en la cadena nacional el día que se anunció, ¿no es cierto? Ahí al lado de... Sin ser funcionario. Sin ser nada. Técnicamente Absolutamente. nada. Entonces, ahí es donde me parece que hay una inconsistencia en la respuesta del gobierno, en este enojo, que fue un enojo que trascendió, después vamos a ver seguramente otras Entonces me personalidades. interesa repetir, porque así retiramos la sanción, porque si publicaste información falsa, hay que sancionarte. Correcto. No, mentira. Entonces, Está portando mal, será claro. No, entonces, lo que vos publicaste está contenido en el decreto que está ahí. Judicializado. Está judicializado y está Claro. suspendido solo en el apartado laboral. Exacto. En algunos aspectos del apartado laboral. El Vamos resto del decreto a tratar sigue- de hacerlo bien sencillo. Claro. El DNU contenía una cantidad de normas y contiene... Muchos están vigentes, están activos, como siempre dice Ari, ¿no? Están operativos. Muchos, Sí, no, excepto el capítulo laboral, que Excepto lo el logró capítulo poner laboral. Y la tenía CGT. ya adelantaba una reforma laboral de un sesgo profundamente regresivo, brutalmente flexibilizador, que palabras más, palabras menos, destrozaba la vigencia de la ley de contrato de trabajo, si quieren lo podemos desarrollar, entre otras prerrogativas que hacen a las salvaguardas de los trabajadores, individualmente y colectivamente. En ese decreto que Sturzenegger asumió como propio, recuerdo la foto y el video de Sturzenegger ufanándose La de pila la de pila de papeles, papeles, sí, todo lo que iban a hacer. Ese decreto contenía esto que vos publicaste como novedad, porque al estar frenado en la justicia, lo que va a intentar Sturzenegger es sacarlo por ley. Bueno, la Cámara Laboral frenó el capítulo laboral en su totalidad. Lo que nosotros contamos es que en el mientras tanto el gobierno trabaja en la reglamentación del capítulo laboral de la ley bases, Ok. avanza y quiere hacerlo Una en los ley próximos meses específica. con leyes específicas que respondan en buena medida al texto del DNU, que es lo que está Ok, frenado. ¿y qué es lo que desmiente? Si está todo escrito. Bueno, No entiendo. los puntos que No nosotros entiendo, digamos, ¿qué desmiente? los puntos ¿Y que el problema nosotros de contamos en el lectocomprensión? destape tienen que ver con 3 ejes, para ser muy gráficos. Uno de los ejes, si quieren arrancamos por el que no está contenido en el DNU, que sería la novedad de esta reforma laboral que vinimos a contar de boca de funcionarios del gobierno de Javier Milei. Uno de los ejes es esta vuelta tan noventosa de los tickets canasta, los tickets de comida, los tickets de almuerzo. Anunciado por algunos empresarios ya. Nosotros lo contábamos, vos lo mostrabas, ¿no, Nico? Hace poco. Empresarios Bueno. que ya están diciendo, yo voy a pagar si puedo En pagar. Córdoba, en los medios de la Universidad de Córdoba, con el vales del hipermercado Libertad. La idea Fantástica básicamente es nomenclatura. volver a instalar con fuerza los ítems no remunerativos. ¿Con qué lógica? Una lógica muy libertaria, por otro lado, es vamos a darle ingreso a los trabajadores que le genere menos costo a los empresarios. En una supuesta tesis de win-win, donde vos le ponés algo en el bolsillo y a cambio el empresario gasta menos plata. Claro, lo que no dicen es que la política del ticket canasta, del ticket restaurante, desfinancia por completo la seguridad social y encausa el gasto del trabajador, es decir, no le deja libertad Claro. sobre la utilización de sus ingresos. Es clave lo que vos decís del financiamiento de la seguridad social, porque mientras te vende esta reforma, el gobierno dice que el sistema previsional no es sostenible Está y por detonado. eso hay que elevar la edad jubilatoria, etcétera. La incorporación de ítems no remunerativos en el sueldo, porque de eso se tratan los tickets, no hace otra cosa que bajar los costos de los aportes. Entonces, si ya tenés el sistema de jubilación detonado, entre comillas, ¿por qué estás avanzando con una reforma laboral que te lo desfinancia todavía Bueno, más? La respuesta en realidad está en otra
de las reformas que está planeando Sturzenegger, que es el regreso de la capitalización privada de la jubilación, es por decir, supuesto. de las AFJP. Bueno, es la tesis, es el meme del que va en la bicicleta, atraviesa un palo en el medio de la rueda y se cae y dice, Esto que es dice- el de financiamiento de la seguridad social. Esto que dice Mariano respecto a la direccionalidad del gasto del trabajador es muy importante, porque eso habla de un diseño de sociedad. ¿Para qué trabajamos los trabajadores? Bueno, hay un diseño social, que es el diseño de la generación del 80, la generación que le gusta a Milei, que es la de la Argentina estancia. ¿No? El patrón que le da vales al peón para que se lo gaste en su almacén. Eso pasa hoy. La forestal. Eso pasa hoy, ¿eh? Y les hago una pregunta. Pero pará, eso pasa hoy Sí. contra la ley. Si se legaliza, el retroceso es absoluto. Bueno, Entonces quiero decirle a los trabajadores, porque hay muchos trabajadores que no creen que esto no lo ven, digamos, porque obviamente en la urgencia no le podemos exigir a los trabajadores además que tengan lucidez No. política. Pero sí a ojalá la que sí. conducción de los trabajadores. Exactamente. Les quería preguntar, porque hoy hay reunión del Consejo Directivo de la CGT. ¿Qué debería hacer la C? Pero te adelantaste mucho, todavía no terminamos con la reforma laboral, ¿eh? Podemos ir a hablar de lo que va a suceder hoy. En Repasemos la CGT, rápido seguro. los capítulos más importantes de la reforma y pasamos a Porque a además la respuesta. recién contamos algo que tiene que ver con la vuelta de los tickets de comida, un sello de los 90 Sí. clarísimo, pero no contamos los dos ítems que sí estaban contenidos en el DNU, hoy frenado por la justicia. Y esos dos ítems son probablemente de una gravedad de un volumen sin precedentes. Es muchísimo peor esos dos ítems, que de nuevo no son un invento, no son lo falso que dice Federico Sturzenegger, sino que son letra de Federico Sturzenegger, en este caso reconvertida del DNU frenado a eventuales proyectos de ley. Dos ítems muy concretos. El primero de ellos, la ampliación de la jornada laboral. Sí. Hoy la jornada laboral legal en la Argentina, para la inmensa mayoría de los trabajadores, por supuesto que hay algunas salvedades por estatutos y convenios específicos, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Sí? No podés trabajar más de 8 horas diarias o 48 horas semanales, y no es que está prohibido taxativamente que se pueda hacer, sino que lo que se trabaja por encima de eso se debe pagar como horas extra. Las horas extra también en la legislación, en la normativa laboral, imponen un recargo del 100% o más. Vos podés brindar tu fuerza laboral por encima de la jornada de trabajo. El Estado, el legislador, ha decidido penalizar ese esfuerzo extra que te demanda el empleador con un sobrepago del doble de la hora trabajada. Lo que dice el artículo 79 del DNU es que se va a incorporar como nuevo texto, a su vez, del artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que decíamos se viene a destrozar en este caso, la posibilidad, yo no les llego a leer bien, pero Dice, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada, es decir, que no te pueden hacer empezar una jornada menos de 12 horas después de Claro. lo que terminaste la anterior, Sí. por razones de salud y seguridad en el trabajo. Menos mal, porque si no, hasta ni eso te dejaban. Así como los límites legales, conforme a la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecúen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. claro, ¿qué pasó además con esta publicación? Obviamente hubo una respuesta, hubo una andanada después de la aparición de Federico Sturzenegger diciendo, pero qué barbaridad, ahí lo que dice es que se mantiene el periodo de descanso. Claro, por supuesto, lo que no dice es que a vos te pueden exigir una ampliación de la jornada laboral, no de 12 horas, puede ser 15, puede ser 25, si después de concluida esa jornada laboral a vos te dejan descansar las 12 horas correspondientes, después pueden volver a disponer de tu fuerza de trabajo. Es decir, ¿cuál es el espíritu de esta modificación que se planteaba por DNU? E insisto y ratifico, se planea, y en todo caso, si ahora ha renunciado a hacerlo Federico Sturzenegger, es una excelente noticia para los trabajadores, pero está en los planes del gobierno, es que esa extensión horaria por encima de las 8 diarias o 48 semanales no se pague al doble.
Básicamente es un eliminar las ahorro horas extra. monumental para el empleador. Una cosa respecto a esto, porque está a medio camino entre el regreso al trabajo de destajo, que era otra modalidad legal de explotación laboral de la generación del 80, así como el pago en especias, y la legislación laboral que paga por hora y no por tarea realizada. Está a medio camino esta reforma, ¿no? Porque te pagaría sin fijar límites, es decir, cada sector, cada actividad fija los límites, pero habrá algunos sectores que podrán fijar límites y otros Yo que creo no. que no, por supuesto. Dependerá Claro, detrás de la falsa de la opción voluntad de lucha de los libertad de trabajadores, negociación claro. entre empleador y representante gremial, se esconde que bajo un gobierno de este signo político no hay más fortaleza que la del empleador frente a Claro. cualquier Ayer, por ejemplo, hubo una sindicato. reunión de sindicatos que están comprometidos con los derechos de sus trabajadores. Sindicatos aceiteros. Se reunió, hubo un plenario de la Federación Aceitera con el sindicato de San Lorenzo, que es uno de los más importantes y que está fuera de la federación. Por primera vez, todos los trabajadores aceiteros se reunieron para tomar una decisión en conjunto. ¿Por qué digo que son sindicatos que están comprometidos con la realidad de sus trabajadores? Pues son sindicatos que mejores ingresos consiguen, mejores actualizan su salario. No solamente ingresos, porque No, y condiciones laborales y demás. Hoy va a haber una reunión donde están los peores representantes de los trabajadores, que son los que tienen más tradición entreguista en este sentido. Yo no lo diría en ese Hay tono porque están excepciones, ya lo todos. sé, No, en realidad están hay todos excepciones. hoy. Por eso, están los entreguistas y los que no. Ah, por eso. El por eso. Consejo Directivo Hay excepciones. cobija a todos los gremios de la CGT. Hay excepciones. No, perdón, a todos no. Al secretariado que después tiene está la CTA, alrededor que de es otra 50, central obrera. es alrededor de 50 gremios que están representados en líneas generales casi todas las ¿qué podemos líneas. esperar de la Exactamente. reunión de esta tarde de la CGT, del Consejo de la CGT? Yo creo que todavía no hay margen para avanzar demasiado de parte de los grandes gremios en planes de lucha y demás. Lo que están haciendo ahora es cuentas. En el sindicalismo están haciendo cuentas, están viendo, bueno, en la reglamentación de la ley bases nos ofrecen tanto y podemos pedir tanto más. Después también podemos ir a algunos aspectos de la reglamentación de la ley bases que me parece que son centrales para esta discusión. Pero lo que en todo caso uno asume que van a planificar es lo que se ha hecho en muchas oportunidades, es cederle a la conducción, a la mesa chica, cederle a sus instancias más operativas la facultad de avanzar en plan de lucha. Mandatarlos Exactamente. para que decidan Ahora, en el futuro. Déjame cerrar un concepto porque fuimos a dos de los puntos de la reforma laboral, uno no contenido en el DNU y otro sí, y hay un tercer punto que está contenido en el DNU, que también me parece central repasar porque tiene una gravedad cuando digamos, se separa. Sturzenegger habla de la hojarasca, cuando se separa un poco toda esta terminología técnica y vas al eje de qué es lo que se quiere hacer con esta reforma, es realmente dramático. Lo que quiere alterar el gobierno con este artículo 67, que modifica a su vez otro artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, es alterar el principio de irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que hoy una ley que tiene un criterio progresivo, y el criterio progresivo significa siempre y en todo momento las negociaciones salariales tienen que ser para mejorar las condiciones de los trabajadores. La ley de contrato de trabajo es el piso de los derechos, el convenio colectivo es el piso de los derechos del trabajador de cada actividad y los acuerdos individuales son el piso de derecho que tiene que superar esas dos instancias. Alterar el principio de irrenunciabilidad implica ni más ni menos que facultar a empleadores y representantes gremiales a negociar a la baja. Y les hago una pregunta de esto, perdón que me autocite, pero para plantearles la incógnita. Yo más temprano hice el editorial hablando de la polarización asimétrica. Es un término que utilizábamos mucho el año pasado durante la campaña. Para explicarlo rápido, es que uno de los dos sectores que estaba polarizado corrió extremadamente los límites de la discusión y el sector que quedó va cediendo porque el otro se fue demasiado lejos. Pero poner los números, estábamos discutiendo del 1 al 10, los trabajadores teníamos la posición 1, los empresarios la 10, en el medio estaba la 5 y vamos negociando los dos cediendo. Este sector se fue a 100. Entonces el medio quedó en 50, quedó lejísimos de los términos en los cuales estábamos discutiendo. Yo veo en Milei y en este sector del empresariado una polarización asimétrica, que es que están empujando las discusiones muy lejos de donde estaban antes.
Bueno, de hecho, en noviembre se estaba discutiendo la reducción de la jornada laboral en el Exacto. Congreso. Y ahora Digo, se está porque- hablando de la ampliación de la jornada laboral. Digo, planteo esto porque yo, a ver, para ponernos yo entiendo las posiciones empresarias, entiendo las posiciones que deberían ser las de los, ¿por qué me llaman a esta hora? Las sindicales. Si el empresario quiere ganar más, quiere reducir el costo laboral, no voy a entrar en una cuestión moral con eso quieren eso. Pero hay una resistencia sindical y de los trabajadores, el Estado media en esa situación y vas buscando ahí alguna síntesis de ese conflicto. Sí, eso en condiciones normales de presión y temperatura que ya exacto. están dinamitadas. Bueno, yo veo, pero esto es lo que yo veo, quiero saber qué piensan ustedes, que se polarizó muy asimétricamente, o sea, el sector empresarial con el apoyo actual del gobierno tiró la discusión a otro lado. Y mi pregunta, vuelvo a lo de antes, es Pero, ¿qué y tiene que desapareció hacer? la mediación estatal. Bueno, no desapareció, se puso de su lado. Sí. ¿Qué tiene que hacer la CGT frente a esa polarización asimétrica? ¿Tiene que dejarse correr los umbrales de discusión o tiene que plantarse para que esa polarización sea asimétrica? Vos te fuiste a 100, pero yo me quedo en 1. Y vamos viendo. O sea, porque si vos te vas corriendo, empezás a discutir cosas que Y antes lo que no pasa ibas es a que discutir. hay No sé si se dirigentes entiende que mi... Si vos se lo explicas bien, lo entienden. ¿No? Tienen esa mecánica de la negociación individual más que la colectiva. Ahora, me quedé pensando en una cosa. Me quedó dando vuelta esto de que el tema del pago en ticket canasta es una novedad absoluta. Y me fui a ver el decreto 7023. El decreto contiene la posibilidad de pago en especies. Sí. O sea que también está contenida, digo por si te hacía ruido que Sturce te había desmentido en pues, algo, es muy probable que, está todo que escrito. no figuraba como tal lo de los tickets. Claro, pero permite el pago en especie, o sea Ayer que mencionábamos cuán lejos estamos de que Galperín le pague parte del sueldo a sus empleados en crédito para que crédito ellos de puedan Mercado Pago, utilizar claro. en su propia plataforma. ese, por eso, ese y es en el todo modelo esto, ¿qué patrón de debe- estancia que te da el Sí. ticket para que lo gastes en el almacén Perdón. de la estancia. Vuelvo a preguntar entonces, perdón, porque me la tiran a la tribuna. No, ¿Qué- pero está bien, O sea, en realidad la pregunta es doble. ¿Qué creen que va a hacer y qué creen que debería Pero hacer se la lo tenemos que CGT? preguntar primero a la dirigencia sindical. Sí, yo te digo, sí, yo te digo cuando- lo que creo que están haciendo hoy y lo que sé que Sí. están haciendo hoy. Además hemos hablado en muchas oportunidades de los criterios, de que el peronismo está sumido hace muchos años en los criterios del posibilismo. Bueno, la CGT en su faz más operativa, negociadora, etcétera, etcétera, está tomando la realidad dada, tomando el gobierno libertario en funciones, tomando la ley bases aprobada, tomando las medidas que ha anunciado el gobierno y negociando a partir de esa base, no negociando desde la base 1. O sea, aceptó la polarización asimétrica. Bueno, yo te podría responder con el argumento de los sectores más dialoguistas y negociadores de la CGT con el siguiente argumento. Es lo que votó el 56% de la población. Es lo que te dice hoy un sector identificado, los gordos de los grandes gremios de servicios, los independientes, los sectores que te dicen nosotros no podemos obviar que hay un gobierno constitucionalmente elegido por una mayoría que no nos gusta, que no compartimos, Es que un hemos argumento combatido, que hemos combatido en campaña. Y, claro, un argumento porque perezoso. nadie votó reduzcanme los derechos. Bueno, y como segundo andarivel Sí. de lo que estamos discutiendo, y me parece que acá va el fondo de la negociación y del tipo de gestión que está haciendo la CGT, lo que te dicen es, nosotros tenemos esta base dada. Sobre esta base, nosotros estamos poniendo a salvo los derechos colectivos y en todo caso entregando los derechos individuales. Pero, ¿Qué significa ¿no esto? parte de la Pará, ley pará. de base es la prohibición del bloqueo de empresas? ¿Es Bueno, un derecho colectivo? Eso es exactamente a lo que iba. ¿Por qué te dicen tratamos de poner a salvo los derechos individuales? Primero, los derechos colectivos por encima de los derechos individuales. Negociamos durante todo el tratamiento de la ley bases para que quedaran al margen la eliminación de la cuota solidaria, para que quedaran al margen el desfinanciamiento de los gremios, para que quedaran La al de margen ellos. una cantidad. Eso no es Es la de colectivo, ellos. No, no es la de ellos. Técnicamente no es la de ellos. Sí, a ver, perdone, porque parece que fuera poco feliz. Si nosotros admitimos que la cuota solidaria es la de ellos, digamos también, como dicen los medios tradicionales, que
las obras sociales son la caja negra del sindicalismo. Yo no creo que las obras sociales sean una caja negra y no creo que la cuota solidaria sea la de ellos. Yo creo en un sentido de llevársela al bolsillo. Yo creo en la necesidad, yo creo en la necesidad de dotar a los gremios de una fortaleza financiera, de una fortaleza económica que le permita plantarse al poder. Después, si no se planta al poder, es otra cosa. Falta la segunda parte. Entonces, después si no se planta, perfecto. Califica como la de ellos. Después si no se si no la aplican para el bien común. Después si no se plantan al poder es otra cosa. Vale. Pero la otra respuesta es, ahí se está negociando salvaguardar esos elementos colectivos que tienen los siguientes anclajes. La cuota solidaria ya no estuvo en la aprobación de la ley bases. Me dice Nico con certeza que está el tema de los bloqueos. ¿Qué responde Julio Cordero en la negociación con la CGT? Muchachos, tranquilos, eso lo vamos a atenuar en la reglamentación. Y hay un tercer ítem que hace a la cuestión colectiva, que es los fondos de las obras sociales. Eso también está en negociación y parte de las sesiones que hizo el gobierno en los últimos meses respecto del financiamiento de las obras sociales ya están plasmados en normativa. Bueno, es un poco lo ya hay normativa que les dio es un poco fondos extras a las obras sociales. Se está discutiendo algo que está muy corrido de lo que se estaba discutiendo hasta por hace supuesto. Pero ahí la CGT que dice, la que se corrió en la sociedad. Permitime pasar de pantalla porque nos quedan 15 minutos y hay varios temas más que quiero tocar. Hay uno que es muy importante porque desde hace 10 días por lo menos el gobierno está instalando que aunque la inflación pueda llegar a rebotar un poco, hay que mirar alimentos y bebidas. Dicen, los precios de los alimentos están más bajos, la inflación de alimentos está más baja que nunca, y un poco ese relato sería, bueno, la inflación que realmente le importa a la gente, como si la gente no tuviera que pagar por los servicios que usan, ni por el transporte, ni por la educación, etcétera. Pero ni siquiera esto es cierto. En este gobierno de mentirosos seriales y de rompedores seriales de palabra, porque también está ese factor, que son compromisos que después no se cumplen. Ayer salió un informe de una de las consultoras más importantes, Ecogo, respecto a la variación semanal de alimentos y bebidas. Ecogo, que nadie puede calificar de kirchnerista, ni muchísimo menos, y que lo que está mostrando es para julio un nivel de aumento de precios en ese área, en ese sector, más alto que el que había en junio. Es decir, efectivamente no está bajando, sino que todo lo contrario, está subiendo. De hecho, la primera semana de julio con un 1,5 es de las más altas que hay desde el primer trimestre en términos de alimentos y bebidas. Y te voy a pedir ahora el tape 11, el tape que le sigue, el tape 11, donde justamente te muestra cómo los economistas que suelen defender al gobierno, en los canales que suelen defender al gobierno, en este caso La Nación Más y Willy Laborda, se le complica ya. Se le complica sostener ese relato contra los datos que te está dando la realidad. Pues Nielsen dice que una caída de consumo en junio otra vez muy importante, arriba del 12. Interanual. En nafta tenemos una caída superior al 12 interanual. Pero 12 nafta. Pero la nafta, el precio de la nafta estaba pisado el año pasado. No está bien, pero tenés menos transporte, tenés menos dinámica económica, porque la nafta debió tener tiene mucho más gasoil. Yo te digo, para analizar bien los datos hoy, si querés ver si está recuperando, obviamente no está recuperando en B y adhiero a tu postura. No está recuperando en B, ni por casualidad. Sí, correcto. Lo que sí, para hacer el análisis, yo prefiero mirar contra mes anterior, desestacionalizado. Me encanta. Por ejemplo, y sacando feriados y todo eso. Si querés hacerlo de una manera profesional, me parece. Me encanta porque... para tomarlo bien, digamos. Tema automotriz, patentamientos. 19 interanual, pero cuando lo miras contra el mes anterior, junio versus mayo, caída del 5%. Ahora, julio dicen que viene mejor. Sí. Porque se movió el dólar, entonces algunos dijeron, che, aprovechemos de vuelta. Porque saltó de 1.100 a 1.400 y algunos dijeron... Lo que pasa también es que mirar los feriados, ¿entendés? Que no te lo toma eso. ¿Entendés? Fíjate el junio... Esto es el dato de INDEC, por ejemplo. Fue un festival de segundo feriados. Trimestre. Fue un festival de feriados el mes pasado. Entonces tenés que mirar bien de vuelta. Para mirar bien cómo está la economía, obviamente la economía está mal, partamos de la base. Ahora, pero para analizar qué tan mal está... Bueno, tenés que mirar bien los datos para evitar, si querés, sesgos. Está muy bien, me encanta eso, querido Willy. Bueno.
Bueno, dice que hay que mirar bien los datos, pero cuando le dan los datos interanuales dice que no, que mejor miremos los intermensuales, y cuando le dan los intermensuales dicen que bueno, que hubo muchos feriados. La verdad es que no hay buenos datos en la economía para el gobierno, en la economía real y tampoco en la economía financiera. Lo de EcoGo que vos mostrabas recién es muy interesante, porque apareció un mango por el aguinaldo en julio y lo capturó el aumento de precios. El de alimentos, además, o sea, no de cualquier precio. Esto lo que te muestra es que la recesión y la profundización de la recesión es el único plan. Sí, no pero, hay perdón, otro plan los feriados para morigerar la inflación, digamos. Apenas hay un manguito más, lo capta desbocado el capital ¿Los concentrado. feriados no se repiten todos los años? En junio efectivamente hubo un poquito más porque tuviste un feriado puente y tuviste la combinación. Y pasó algo más que no lo cuentan porque queda mal. No, pasó algo más que es cierto que no lo cuentan, queda mal. Que hubo una semana en la cual hubo solo 2 días hábiles. Claro. Porque había feriado puente al principio y feriado al final de la semana. Y que muchas empresas, como están sobreestoqueadas, como no necesitan producir y demás, les dieron a sus trabajadores esos 2 días hábiles como francos. Claro. Pero eso lo hicieron porque no están vendiendo un carajo, no por vendiendo. los feriados. Y ahí hay otro. Además es un festival, la Argentina es un festival de adelantamiento de vacaciones Ahora. y de aplicación de suspensiones por el artículo 223 bis. Y cierre de empresas, ojo con lo de Canales. Que básicamente esto de las suspensiones acordadas, ustedes se acuerdan en pandemia que se consagró desde la CGT junto con la UIA un mecanismo de suspensiones con reducción de salario a cambio del mantenimiento de la fuente de trabajo. Bueno, ese mecanismo que implica que vos tenés menos plata en el bolsillo, hoy se está aplicando de nuevo el 223 bis. Es un festival el que hay en este momento de suspensión. Y son el paso previo a los despidos, como está pasando, por ejemplo, en el sector neumático, que hace 2 meses suspendieron, 3 meses suspendieron, y ahora están avanzando con los despidos. Dato del día, perdón, para cerrar con la economía. Caputo en Sao Paulo, viendo si consigue 8, 10, 15 mil millones, lo que le den. El plan de Caputo, ya lo describió muy bien Milei en su momento, es conseguir los dólares que pueda para fumársela. Eso dijo Milei que hizo Caputo en el gobierno de Macri. Bueno, está tratando de repetir la experiencia. Ahora se lo va a pedir al mismo funcionario al que Milei hace 10 días le dijo que era parte del Grupo de Puebla. No creo que tenga mucho éxito. Che, ¿me explicás lo de la ópera? Porque hace un par de semanas nos contaste que Milei era un gran amante de la ópera y que también lo eran Kavak, Johnny Viale, un montón, y se juntaban a ver ópera en la Quinta de Olivos. Vamos a ser francos, no lo conté yo, lo contó Milei. Es verdad, lo contó Milei. Nosotros vos lo que hiciste fue encontrar el papelito que... Nosotros pedimos los accesos a la Quinta de Olivos y nos tomamos el trabajo de revisarlo. Y aparecía un domingo a la noche una reunión donde estaba Horacio Kavak, Marina Calabró, Esteban Trebuch y el hijo de Mauro Viale, un domingo a la noche ahí hasta altas horas. En un intercambio, no sé qué relación tiene Milei con Kavak, desconozco cuál es el intercambio, si es personal o es pecuniario, pero le pregunto por Twitter al presidente si nos puede explicar ese evento, ya que andaba al pedo en Twitter, y el presidente nos explicó. Esta es la respuesta del presidente a mi pregunta en Twitter. Obvio, dice, los domingos un grupo de amigos más o menos cercanos, ya son amigos. Nos juntamos a ver en el Cine de Olivos óperas de distintos compositores, en especial Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini. Desconozco de ópera, así que no sé si es bueno o malo esto. Luego de lo cual cenamos y discutimos sobre temas diversos. Saludos, Javier Milei. Nobleza obliga, muy respetuoso el presidente en este tuit, a diferencia de su ministro de Economía o de otros. Yo me imagino igual muy amable conmigo. La cara de estas personas que estaban mencionadas en los papeles cuando sale este tuit de Milei. Para citar otro meme, ya que estábamos con el tema memes con Mariano, es el no me quemés. Claro, sí. No me quemés. Bueno, como lo quemaron, el hijo de Mauro Viale dijo, bueno, dio su explicación. Escúchenla porque es más gracioso si la escuchan. Yo fui una vez a mí me fui por engaño. A mí me dijeron, va a ser un off. ¿Te conté esto cómo fue? Creo que nunca lo conté. Fue un domingo a la noche. A mí me dijeron, bueno, va a ser un off con el presidente, qué sé yo. Y de golpe estaba Trebuch, Marina Calabró, Horacio Kavak, Peto Velo. Era un off grande, digamos. No, era gigante, eran 200.000, no era un off. Claramente no era un off. Entonces dice, el presidente va a ver ópera. Y hay que ir al microcine. Y vos pensaste, mátenme, ¿no? Y yo en ese momento dije, ¿qué?
¿Por qué hay que ir a ver ópera al microcine? Sí, porque el presidente quiere ver ópera en el microcine. Claro, totalmente. Eso hacía Milei, dirigía con los deditos. Sí, pero claro. Y yo quería ver a River, Marcelo. Dirigida con los deditos. Bueno, dice el hijo de Mauro Viale que él fue engañado. Pobrecito. Porque pensó que hubo un off un domingo a la noche en Olivos y lo pusieron a ver ópera con Horacio Cavac, Marina Calabró. ¿Vos tenés el registro de la salida? ¿Eh? ¿Tenés el registro de la salida? Sí, salieron tarde. ¿Cuánto se quedó Johnny Viale haciendo algo en contra de su voluntad? Oh, ya te digo. No, digo porque, a ver, no sé si les pasa a ustedes. Yo creo que a cualquier persona lo llevan engañado a un lugar, le dicen, che, vamos a hacer esto, que algo que compromete tu integridad profesional, te levantás y te vas, ¿o no? Sí. Igual lo que cuenta el tema que, pará que Sí. terminemos Dale. el cuento entero, porque no, lo que compromete su cuestión profesional no es esto, sino que Johnny Viale fue un sábado, no un domingo, a la noche con su familia a comer con Milei, que esta es la placa que estamos mostrando en este momento. Lo que está tachado son los hijos de Jonathan Viale, porque corresponde, porque son menores y no tienen nada que ver con esto. Ahí dice Jonathan Golfar, porque es el apellido real. Sí. Pero la vez pasada lo habían anotado con el de... El hijo de Mauro Viale a veces aparece con... Porque la otra era para un off, esto era para una cena familiar. Claro. O sea, cuando fue solo al evento este masivo de ópera en Olivos, Sí. Aparecía como Viale y acá, más familiar, Claro. aparece con su nombre. Y esto muestra el nivel de promiscuidad que maneja, porque vos no vas a cenar con tu familia, con el presidente. Bueno, ¿y por qué le saca el cuerpo a esa relación? Ahora Jonathan, porque ese es el dato político. Ojo que estamos hablando de gente que es experta en sacarle el culo a la jeringa. ¿A quién le dio Victoria Villarroel la única nota que dio en Por todos eso, esos meses? por eso. Yo digo, ojo, A porque Jonathan Viale. estamos hablando de sobrevivientes. Sí. Johnny aprendió del mejor en ese aspecto. ¿Que era su papá? Sí. Que de todas formas tuvo la dignidad de mantener su amistad con Menem en las peores. Me parece que Johnny esa no la aprendió. Te haré Y que tuvo detalle un más. cierre de su carrera excelente al lado de lo que había sido la previa. La calificación. Mucho mejor. Tuve mucho el mejor el último honor de Viale. formar parte de esa última Por eso. trama y la Esa verdad fue que la mejor parte. era el Rix Café de Casablanca, era el único lugar en un momento donde había una grieta tremenda en los medios al que iba todo el mundo. Excelente. Pero más allá de eso, A la pregunta de Mariano Martín... ¿Cuánto tiempo se quedó Jonathan Viale a disgusto viendo cómo el presidente movía los deditos de dirigiendo las una orquesta? 20:01 que ingresó a la 1 de la mañana que salió. 5 horas pasó Johnny Viale Engañado. Contra su voluntad. Tal vez lo metieron en engañado los contra su caniles. voluntad y pasándola muy mal, no viendo a River además, que es un dato, me imagino, importante para su vida. Tal vez lo metieron en los para mí caniles. el dato político... Hay dos datos. Si lo que cuenta Estaba Viale- Juan Carlos de Pablo también. Sí, que va siempre, igual, va todos los fines de semana. Estaba Alberto Venegas Lynch. Estaba Juan Padre. Mayol. ¿Y saben quién estaba también? Pará, Alberto Venegas Lynch, padre. Porque Alberto 18 padre, que es DNI el- 18 millones, no, el hijo. El hijo. ¿Y saben quién estaba, pero no registro horario de salida el mismo día? ¿Quién? Sandra Petovelo, Y se habrá quedado. que registra horario de salida al otro día. O estaba en Sandra, todas. se Estaba, Sandra Petovelo se quedó a Petovelo también dormir. estaba en el día de... Y también bueno, no, estaba, sí, también estaba en el día de la Claudio- superconferencia de prensa también estaba. Claudio Zukovicki bueno, es y Miguel Bogiano. Era en una banda. un asesor bogiano también, otro asesor sea, frecuente. todo Una esto- cosa... Y un detalle más, porque Sí. la imagen de Milei moviendo los deditos como un director de orquesta me hizo acordar inmediatamente al que era la foto que usaba para representarse a sí mismo como avatar en la cuenta que le dieron de baja esta semana Santiago Caputo, Claro. que era la foto de dos manos de un director de orquesta en la oscuridad. Digo, pequeños detalles que sirven para ir construyendo. Es un señor, a ver, si lo que cuenta Johnny Viale es verdad, que hay motivos para dudar porque después fue con su familia, participó Sí. de un evento Esa no privado. dijo nada. Por eso. Pero sí es verdad, al presidente le inventan amigos. O sea, le arman... esto es muy común, hay gente que busca entornar a los presidentes con grupos de amigos Que lo hagan inventados. sentir bien. Claro, Que lo Milei hagan sentir- crea que toda esa gente estaba ahí para verlo. Para Bueno, verlo los a chicos él. tienen amigos imaginarios. Bueno. Si el presidente puede tener perros imaginarios, ¿por qué no puede tener también amigos Es imaginarios? muy común que a los presidentes se los entorne, haya alguien que se encargue de entornar al presidente con gente que ese alguien después manipula a su favor. Che, ¿cumpleaños Si en es- enero, Milei? Sí. Porque es muy, ¿no? De los chicos que cumplían años fuera de horario escolar, del calendario escolar, que le inventaban así amiguitos, Claro, traían bueno, a los pibes. si la persona que lo entorna es Santiago Caputo,
que es una posibilidad. Sí, es parte del entorno. Bueno, si la persona que lo entorna con amigos imaginarios a Milei es Santiago Caputo, ojo, porque a Santiago Caputo le dieron 100.000 millones de pesos para manejar carpetas. Nadie se va a creer el cuento que ayer contó Adorni de que el aumento exponencial del presupuesto de la CIDE es para mejorar la seguridad de los argentinos, está claro, ¿no? O sea, le aumenta el presupuesto de la CIDE para hacer lo que históricamente hizo la CIDE. Hay un indicio, con expertos hay un indicio casi te diría oficial de qué van a hacer con esa plata. Empezando por el propio titular de la CIDE, que se dedicaba a eso en la provincia de Buenos Aires. No, hay un comunicador, operador estrella del gobierno que también para salir a bancar la respuesta de Federico Sturzenegger a la nota que hicimos en el Destape, entiendo que ya está confirmando cuál va a ser parte de la utilización de esos ¿El gordo recursos. Gan, decís vos? No, Fernando Cerimedo, Cerimedo, que es un hombre, es consultor político. Entiendo que Cerimedo, porque está todo lleno de internas acá, me parece que quedó afuera de por lo menos este presupuesto, del presupuesto que maneja Santiago Caputo. Quiero decir esto. Ojo con este mensaje. Ojo con este mensaje. Bueno, por eso. Porque Cerimedo le contesta a Mariano y le dice, tiran una fake que es desmentida, mandan más fruta, etcétera, etcétera, y termina diciendo, pero tranquilos, ya viene algo grande que va a hacer periodismo en serio. Este es otro mecanismo, me parece, el dispositivo del streaming ¿Cómo libertario. no vas a hacer algo grande con 100.000 millones de mangos? Bueno, yo creo que Cerimedo está disputando parte de esa guita. Se pueden suscribir al Destape con esa plata. Bueno, podrían. Cerimedo está disputando, me parece, la guita que ya tiene garantizada Caputo y están viendo ahí quién muerde de qué. Una cosa con esto. Santiago Caputo viene de la factoría Durán Barba y su tarea en esa factoría era hacer campaña sucia. La tarea de Santiago Caputo fue, por ejemplo, hacer la campaña sucia contra Filmus, ¿recuerdan? Contra el padre de Filmus. Contra Filmus, utilizando fake news sobre el padre de Filmus. Sí, lo que hacían era, te llamaba a tu casa antes de la elección y te decían, ¿usted cree que tal caso de corrupción del padre de Filmus debe ser, dando por sentado algo que en realidad no existía, que habían inventado ellos? Es el famoso, ¿dejaste de pegarle a tu mujer? Claro, bueno, en realidad no, porque en el caso del padre fue directamente una noticia falsa que se difundía como cierta en formato de consulta. En el caso, eso Caputo lo hacía con la plata de la ciudad de Buenos Aires, con la plata de espionaje de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? En los tiempos de Mauricio Macri, cuando Macri usaba la plata del espionaje de la ciudad de Buenos Aires para pagarle a Durán Barba. Bueno, ahora van a estar con mucho más recursos y mucho más recursos económicos y muchos más recursos humanos. Neifer, que es el jefe de la CIDE, viene de esa expertise en provincia de Buenos Aires. Ojo, porque van a tener mucha plata para hacer campañas sucias y están buscando mecanismos de campaña y de difusión de campañas sucias a través de lo que propone Cerimedo en la respuesta a Mariano, que es un dispositivo comunicacional formal que difunda información falsa, ¿se entiende? Esto lo hizo muy bien, con mucha efectividad, Brasil. Recomiendo el extraordinario documental sobre Cambridge Analytics, que fue la antesala del triunfo de Bolsonaro. Así es, con WhatsApp. Hay una prehistoria de eso también, ¿eh? Vladimiro Montesinos en Perú. Claro, sí, por supuesto. Claro, sí. Y acá Gustavo Vélez, que le escribía los discursos al presidente y después terminó ocupando otros lugares con Carlos Menem. Un par de videitos más que quería compartir con ustedes antes de irnos, porque volvió a salir Expert, que sale cada tanto, es uno de los voceros que le gusta a Milei, pero también es cierto que sale tan fuerte que se quema y tiene que guardarse un rato. Bueno, le tocó que le abrieran la puertita de la jaula y fue ayer a TN, ¿no es cierto? Bueno, yo discrepo con tu opinión. A ver, pero no conmigo, dígale a la gente que no le alcanza la plata para vivir. Supongamos que vos sos el vocero de la gente, ¿no? No, yo no soy el vocero de nadie. No, bueno, porque acabas de decir que la gente dice. Me cuentan eso y yo le cuento. Está bien, pero yo te cuento, no toda la gente dice eso. Sí. Sí, no toda la gente dice lo que a vos te transmite la gente que vos decís, que es... Es la gente que sufre, que no llega para pagar... La clase media la estamos matando, esperá. Sí. El impuesto inflacionario se lo quitó este gobierno a la gente, no se lo quitó el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? O sea, nosotros estamos bajando la inflación de manera muy fuerte, que es yo te diría, el impuesto inflacionario es el peor impuesto que hay, desde todo punto de vista. Entonces, la primera cosa es, el gran impuesto que tenían con Alberto, lo está sacando este gobierno, lo está sacando Mongo. Y eso es un gran alivio, no solo para la clase baja, sino para la clase media también.
El aumento exponencial que ha habido en la oferta de alquileres, eso es una gran mejora para la clase media. La economía está tocando su piso, está empezando a recuperarse y se va a empezar a crear empleo. Obviamente, vos me podés decir, hay ajuste de tarifa y hay ajuste de prepaga. Y sí. Y sí, bueno, Serenelini, lo veíamos ayer, hubiera dicho que no hay ajuste, sino que lo que hay es acomodamiento de tarifas y de prepagas. ¿Serenelini no viene también de la escudería Grondona? Antes que hablábamos de una escudería Grondona en línea legal. Como varios otros. Y después estaba la escudería Grondona de Coequippers, ¿no? Rossi también. Rossi, Novarecio. Y bueno, todo esto podría hacernos creer que no hay nadie trabajando en el gobierno, que están todos boludeando en los canales de tele o haciéndose internas y demás. Pero me parecería injusto, porque hay gente que realmente se está encargando de los temas importantes. Uno de ellos es Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, el abogado del Estado argentino, el nazi, también podemos decirlo, ¿no? Porque así se dedicaba a coleccionar memorabilia. Fue denunciado eso, sí. Bueno, la Procuración del Tesoro ayer emitió un dictamen que habilita a la Secretaría General de Presidencia a rechazar peticiones realizadas en el marco de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Ya esto es raro, porque es un dictamen, es decir, una norma de bajo nivel que le pone límites a una ley nacional que se supone que está hecha para controlar al propio Poder Ejecutivo, que está dictaminando que en esto no me controlen. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los datos que involucran al ámbito privado del presidente que Barra no quiere tener que responder en varias peticiones de acceso a la información pública que le llegaron? ¿Quieren saber cuál es? A ver. Veamos la siguiente placa. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Ahí está. La Procuración del Tesoro, a cargo de Barra, resolvió que no toda consulta que se efectúe con cita a la norma de acceso a la información pública debe contestarse, ¿no? Porque establece que las cuestiones que involucran el ámbito privado o la esfera típicamente doméstica del funcionario no deben contestarse. Ahora sí, sigamos con la siguiente, que devela cuál es el tema que Barra quiere proteger para no tener que contestar. La cantidad de perros que pueda tener el presidente Milei, no entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia? No, simplemente porque hay distintas versiones y como se atrasó con el tema de los caniles y la cuestión al resto, pero si es una película, si es una pregunta que incomoda, No es una pregunta que incomoda, pero... Bueno, esa era nada más, la consulta esa. Tienen un nada nivel, más, un solo hay un número. nivel de insistencia, digamos, si el presidente dice que hay 5 perros, hay 5 perros. Y se terminó. ¿Y qué problema hay? Y puede haber cuantos perros el señor presidente se le ocurra tener. Digo, me descolocaste con la pregunta, la verdad es que me descolocaste absolutamente. Son preciosos encima, son unos animales hermosos. ¿Pero cuántos son los perros preciosos, Manuel? ¿4 o 5? Porque el dictamen, finalmente, ahora sí lo vamos a ver, de Barra, lo que dice es que no está obligado el Poder Ejecutivo a contestar las preguntas sobre los perros de Milei. Lisa y llanamente. Barra, el abogado del Estado, dice que no está obligado el Estado a contestar las preguntas sobre cuántos perros tiene Milei. Veremos qué tan laxo es el procurador del Tesoro cuando considera que son temas que atañen a la esfera privada de los funcionarios, porque podemos hasta considerar gracioso que el presidente omita responder sobre sus perros. Pero cuando hagamos una consulta que tiene que ver con la secretaria general de la presidencia, también estamos hablando de la esfera privada del presidente porque es su hermana. Ayer una de las exnovias del presidente, una que creo que ahora tiene cargo también, dio una entrevista, o que iba a tener y al final se cayó. Una homónima, es una homónima. ¿Es homónima? Es una homónima que fue nombrada en el 2020. Ok, bueno, pero una de las ex del presidente contó en una entrevista que Milei le tiene mucho cariño a sus 4 perros y que también quería mucho a Cona. Listo, ya está. No entiendo cuál es la insistencia en seguir negando lo que todo el mundo sabe, que es que el presidente habla con un perro muerto. Bueno, sí, entiendo cuál es el motivo. Sí, claro, pero pará, porque entonces no le podemos preguntar al gobierno cuántos perros tiene el presidente. No. Yo se lo acabo de preguntar a la inteligencia artificial de Meta. Mira.
Caíste en la trampa. No sé si cuenta como fuente Somos periodistas, confiable. queremos preguntar. No sé ¿Cuántos si cuenta perros tiene Milei? El presidente argentino Javier Milei tiene 5 perros de la raza mastín. Dice Meta. Pero los 4 perros vivos. Porque dice, la respuesta de Meta es la siguiente. Esto es Zuckerberg. Yo le pregunté, ¿cuántos perros tiene Milei? Le pregunté a Meta. El presidente argentino Javier Milei tiene 5 perros de la raza mastín inglesa. A continuación se presentan algunos detalles relevantes sobre su mascota. Los nombres son Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Todos sus perros son de la raza mastín inglés. Los 4 perros vivos son clones de Conan, quien falleció en 2017. Es decir que, según la inteligencia artificial, Zuckerberg, golpista. tiene 5 perros, Milei, pero 4 vivos. Ah, es como diputado mandato cumplido. Claro, tiene 5 perros. Perro ciclo vital concluido. ¿Esto lo puede contestar Zuckerberg o va a tener problemas legales con Barra? Habría que preguntarle al abogado nazi. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este pase. Nosotros en un minuto vamos a arrancar con el programa y quédense porque tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Vamos a estar, entre otras cosas, hablando de lo que está pasando en la Comisión Bicameral de Inteligencia, el órgano que debería controlar toda esta plata que le están dando a Santiago Caputo para que haga sus jugarretas y que obviamente el gobierno no quiere que quede encabezada por un opositor y está haciendo muchos volteretas y incumpliendo pactos para lograrlo. También vamos a hablar del acercamiento de la provincia de Buenos Aires con China en el marco de un espacio vacío que ha dejado el gobierno nacional. Vamos a hablar con Javi Sluky de cómo sigue la economía y de los deportes, obviamente, con Manu Rodríguez. ¿Quieren una para felicitar al guionista de nuestras vidas? La selección argentina de Rugby 7 perdió esta mañana con Australia, pero clasificó a los cuartos de final que se juegan hoy a partir de las 4:30 de la tarde. ¿Contra quién juegan los Pumas? Contra el local. Contra Francia. Es lindo, va a estar eso. No sé cómo se juega eso. Partidos que no le importaban a nadie y ahora son causa a las nacional. 4 de la tarde todo. Pará, 4 de la tarde Argentina 7, que es rugby eso. Rugby jugado con la mitad de los jugadores. Bueno, yo qué sé, pregunto, no importa. ¿Cómo es esto? ¿Una pelota ovalada? Ovalada, perfecto. Así es. Sí. Vamos, tenemos novedades también de la reunión de Caputo con el Fondo Monetario Internacional. En minutitos nada más, cuando volvemos, vamos a estar con eso. No se vayan, que ya venimos.